Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal y el día de hoy volveremos a hablar sobre historia universal. En el día de hoy estaremos abordando el tema de la Revolución Francesa y de Napoleón Bonaparte. Así que comencemos. Concepto. La Revolución Francesa. Un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones de Europa que se enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Si bien después de que la Primera República cayó tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre república, imperio y monarquía constitucional. Lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en París y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. La revolución socavó las bases del sistema monárquico como tal, más allá de sus estertores, en la medida en la que lo derrocó con un discurso e iniciativas capaces de volverlo ilegítimo. Según la historiografía clásica, la marca el inicio de la edad contemporánea, al sentar las bases de la democracia moderna, lo que la sitúa en el corazón del siglo XIX. Abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, que será el motor de las revoluciones de 1830, de 1848 y de 1870. Esta revolución pasó por tres grandes periodos, iniciando con el fin de la monarquía absoluta en 1789. Desde el Tercer Estamento, se le reclamaba pasar de una división por estamentos a una Asamblea Nacional en la que el voto fuese individual. La Asamblea Nacional se topó con el rechazo de la monarquía, pero a pesar de ello, los diputados de la Asamblea acordaron dar una constitución a Francia. Sin embargo, el estallido social de la población culminaría con la toma de Bastilla, un 14 de julio de 1789. Este hecho tuvo un gran significado, pues aquella prisión era un símbolo de la opresión monárquica. Segundo, inicio de la monarquía constitucional, 1789-1792. Dotada de poder constituyente, la Asamblea puso fin al feudalismo, al tiempo que aprobaba una declaración de derechos del hombre y del ciudadano. A continuación, se legisló para llevar a cabo la separación entre la Iglesia y el Estado. Ya en 1791, Francia contaba con una constitución que establecía una división de poderes y que limitaba el poder del rey, que sería controlado por la Asamblea. En otras palabras, Francia dejaba de ser una monarquía absoluta, transformándose en una monarquía constitucional. En cuanto al poder del Estado, en el plano administrativo, Francia se organizaba en departamentos, mientras que, en lo económico, quedaban prohibidos los monopolios y los gremios. Tercera etapa, la etapa republicana, 1792-1799. Dentro de la Asamblea, cabe distinguir entre dos grupos. Los girondinos, que eran de carácter moderado, querían una revolución pacífica, limitando el derecho a voto y defendiendo una monarquía parlamentaria. Y los jacobinos, que eran revolucionarios radicales, defensores del sufragio universal masculino, encabezados por Robespierre, que sostenía que Francia debía ser una única república. La Convención 1792-1794. Así pues, los jacobinos consiguieron prevalecer y la Asamblea pasó a ser la Convención. Así, la Convención se convirtió en el órgano que detentaba el gobierno y la capacidad para legislar. Esta época estuvo marcada por lo que se conoció como el Reinado del Terror, durante el cual el Comité de Salvación Pública persiguió a todos aquellos contrarios a la Revolución Francesa, ejecutando por ella a miles de franceses. Entre los miembros del Comité de Salvación Pública cabe destacar a Robespierre. Bajo el auspicio de la Convención, se dedicó a juntar al rey Luis
mientras que se aprobaba el sufragio universal masculino y, entre otras particularidades, se implantaba el sistema métrico decimal. Si antes de la Revolución Francesa la Iglesia y el clero habían acaparado las riquezas con la Convención, sus bienes terminaron siendo confiscados. También quedó abolida la esclavitud y se introdujeron reformas en el campo para la revolución trascendiente al campesinado. Sin embargo, la Revolución Francesa se tomó con la oposición de las potencias europeas, y es que las ideas de la revolución eran contrarias a lo que representaban las monarquías europeas. A pesar de entrar en la guerra con diversas potencias europeas, la República de Francia logró sobrevivir al acoso internacional. El Directorio, 1795-1799. Dejando atrás los elementos más radicales, la Revolución Francesa entraba en una fase marcada por la moderación. La nueva Constitución echaba atrás parte de los derechos ganados por los jacobinos, pues se restringían al derecho del sufragio. Por otro lado, se repartía el poder legislativo en dos cámaras, el Consejo de los 500 y el Consejo de los Ancianos. El órgano que detentaba el poder ejecutivo era el Directorio, compuesto por 5 integrantes. En adelante se redujo a 3. No obstante, con el golpe de estado de Napoleón, el 9 de noviembre de 1799, pasaría a ser una sola persona que formase el Directorio. Con la toma del poder por parte de los entonces, con la parte del poder por parte del entonces joven genio militar Napoleón Bonaparte, Francia entraba en una nueva etapa histórica. La Revolución Francesa daba paso a la era napoleónica. Entre las principales causas del estallido de la Revolución Francesa nos encontramos la siguiente: situación política deteriorada. Solo la nobleza podía ocupar los puestos políticos y militares de mayor importancia, al tiempo que en 1789 Francia atravesaba una grave crisis económica. Por su parte, los franceses vivían bajo un régimen autoritario llamado el absolutismo, en el que la nobleza y el alto clero ocupaban la riqueza. Crisis económica. Para el colmo de males, las malas cosechas ocasionaron problemas de abastecimiento de alimentos básicos como el pan. Las sequías y las heladas originaron unos problemas de abastecimiento que afectaron a la salud de la población no privilegiada, añadiendo así mayor descontento al clima social. Además, únicamente el tercer estamento era el único que debía pagar impuestos. Todo lo anterior acabó provocando un círculo vicioso a nivel económico. La escasez de la producción hizo subir los precios. La gente dejó de gastar entre los sectores y el desempleo aumentó. Todo ello provocó un círculo vicioso que afectó a la capacidad del Estado de hacer frente a su deuda, dando lugar a una crisis financiera notable. Libertad de derechos limitados. La monarquía absoluta, a cargo de Luis, no daba opción de soberanía más que a Dios. No existía, por tanto, divisiones de poderes. Debido a ello, los derechos y libertades de los franceses eran muy limitados. Como consecuencia, se desarrollaron las bases de la Declaración de Derechos Humanos, los cuales se asientan en los principios de libertad, igualdad, fraternidad, en francés. Crisis moral y religiosa. Al mismo tiempo, se desarrolló paralelamente una revolución intelectual que ponía en tela de juicio al régimen que reinaba en aquel momento. La desconfianza de los ciudadanos en el régimen del gobierno creció a pasos agigantados, y surgiendo nuevas figuras de referencia como Voltaire, Montesquieu o Rousseau. Así pues, ante la situación tan dura que vivía Francia, se convocaron a los Estados Generales, los cuales representaban a los 3 estamentos. Para solventar la crisis económica, se propuso que la nobleza también pagase impuestos. Sin embargo, como el voto se realizaba mediante estamentos, la propuesta estaba condenada al fracaso. Características. Entre las características de la Revolución Francesa encontramos la siguiente: fue muy sangrienta, se quemaron iglesias y castillos. Estuvo provocada por una multitud de factores políticos, económicos, morales y religiosos. También puso fin al antiguo régimen, sentó las bases de la Declaración de los Derechos Humanos, y el feudalismo llegó a su fin y la burguesía comenzó a ganar relevancia.
Consecuencias. En resumen, entre las consecuencias de la Revolución Francesa que más destacan se encuentra la siguiente. Final de la monarquía absoluta. Desde el inicio de la Revolución, el antiguo régimen llegaba a su fin. Según se fue desarrollando, las consecuencias fueron empeorando para la corona, hasta la ejecución de Luis. Segundo, más derechos y libertades. Uno de los objetivos de la Revolución Francesa era tener más derechos y libertades, aunque cabe destacar que se trata de un proceso que fue ganando enteros con el paso de las décadas. Este evento sentó un precedente crucial. También se abolieron los privilegios de la Iglesia y la nobleza. La sociedad estamental, tal como estaba estructurada en el feudalismo, finalizó. Además, al mismo tiempo que la Iglesia y la nobleza cayeron en la escala social, la burguesía comenzó a crecer. Personajes destacados. Luis XVI de Francia, fue rey de Francia y de Navarra entre 1674 y 1789. Fue el último monarca antes de la caída de la monarquía por la Revolución Francesa, así como el último que ejerció sus poderes de monarca absoluto. Fue conocido como ciudadano Capeto durante los primeros 4 meses que procedieron a su ejecución en la guillotina. Luis se convirtió en delfín de Francia tras la muerte de su padre y presunto heredero, Luis de Francia. María Antonieta de Austria, una princesa archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia y de Navarra, 15ª y penúltima hija de Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico y de la emperatriz María Teresa I de Austria. Se casó en 1770, a los 14 años, con el entonces delfín y futuro Luis XVI de Francia, en un intento por estrechar los lazos entre dos dinastías hasta entonces enfrentadas. Charles Philippe era el hermano menor de Luis XVI, siendo uno de los máximos exponentes de la contrarrevolución. Debió exiliarse a Gran Bretaña antes de la toma de Bastilla y luego de la revolución. Asumió como rey de Francia, con el nombre de Carlos X, entre los años 1824 y 1830, siendo el último rey de la dinastía borbónica francesa. Jacques Necker, un banquero guinebro que se desempeñó como ministro de Finanzas de Luis XVI. Necker jugó un papel clave en la historia francesa antes y durante el primer periodo de la Revolución Francesa. En 1788, la inexorable acumulación de intereses de la deuda nacional llevó a Francia a una crisis fiscal. Necker fue llamado al servicio real, cuando fue destituido el 11 de julio de 1789. Fue un factor que provocó el asalto a la Bastilla. En 2 días, el rey y la asamblea llamaron a Necker. Necker entró triunfante en Francia e intentó acelerar el proceso de la reforma fiscal. Ante la oposición de la Asamblea Constituyente, dimitió en septiembre de 1790 ante una reacción de indiferencia generalizada. Necker fue un monárquico constitucional, un economista político y un moralista, que escribió una crítica severa del nuevo principio de igualdad ante la ley. Necker abrazó completamente la etiqueta de moderado y el concepto de aura medio escritas. Napoleón Bonaparte fue un militar y estadística francés, generalmente republicano durante la Revolución Francesa y el Directorio, y artífice del golpe de Estado del 18 de Brumario, que lo convirtió en primer cónsul de la República el 11 de noviembre de 1799. Fue además cónsul vitalicio desde el 2 de agosto de 1802, hasta su proclamación como emperador de los franceses el 18 de mayo de 1804. Siendo coronado el 2 de diciembre, fue promulgado también rey de Italia el 18 de marzo de 1805 y coronado el 26 de mayo. Ostentó ambos títulos hasta el 11 de abril de 1814 y desde el 20 de marzo hasta el 22 de junio de 1815. Durante poco más de una década, tomó el control de casi toda Europa occidental y central mediante una serie de conquistas y alianzas. Solo tras su derrota en la Batalla de las Naciones, en octubre de 1813, se vio obligado a abdicar meses más tarde,
regresó a Francia y el poder durante el periodo conocido como los 100 días, y fue derrotado para siempre en la batalla de Waterloo, en Bélgica, el 18 de junio de 1815, cuando fue desterrado por los británicos a la isla de Santa Elena, donde falleció. Napoleón es considerado uno de los mayores genios militares de la historia, ya que comandó campañas bélicas muy exitosas, aunque con ciertas derrotas igual de penosas. Sus agresivas guerras de conquista se convirtieron en las mayores operaciones militares conocidas hasta este momento en Europa, en las que se involucró a un número de soldados jamás visto en los ejércitos de la época. Además de estas proezas bélicas, se le conoce con el Código Napoleónico. Es considerado por algunos un déspota ilustrador, debido a su extraordinario talento y capacidad de trabajo. Otros, sin embargo, lo estiman un dictador tirano, cuyas guerras causaron la muerte de millones de personas. Se le juzga como el personaje clave que marcó el inicio del siglo XIX y la posterior evolución de la Europa contemporánea. Sus soldados lo llamaban el Pequeño Cabo, en tanto que los británicos se referían a él con el despectivo Bonnet y las monarquías europeas con el tirano. Esta parte no. Sus soldados lo llamaban el Pequeño Cabo, en tanto que los británicos se referían a él con el nombre despectivo de Bonnet, y las monarquías europeas como el tirano Bonaparte. Napoleón Bonaparte obtuvo muchas conquistas continentales en los Países Bajos, en la costa de Alemania del Norte, Cataluña, Piamonte, Genova, Toscana, Roma, Suiza, Suecia, Polonia, y fue por medio de estas conquistas que se inició a moldear la llegada del imperio. Su última batalla fue en Waterloo, en la cual fue derrocado por el duque Wellington, y luego de la cual fue desterrado a la isla de Santa Elena. En el año 1814, Bonaparte, quien se había autoproclamado como emperador de Francia, tuvo un colapso en su imperio, pues tenía demasiadas batallas que lo vencieron y muchos frentes abiertos. El 6 de abril de 1814, Napoleón se vio obligado a abandonar el poder y se exilió en la isla de Elba, en el mar Mediterráneo, en Italia. Su exilio no duró mucho y en 1815 logró escapar de la isla dirigiéndose a París. El rey Luis XVIII huyó y Napoleón regresó triunfante al poder, pero el entusiasmo de Napoleón Bonaparte al volver al control del gobierno hizo que tuviera temores sobre su liderazgo. Napoleón murió el 5 de mayo de 1821 en la isla de Santa Elena, en el Océano Atlántico Sur. Su salud se había deteriorado y mostraba los primeros signos de una úlcera estomacal o cáncer. A inicios de 1821 estuvo en cama muy débil. En abril de ese año dictó su última voluntad diciendo: «Deseo que mis cenizas descansen en las orillas del Sena, en medio de este pueblo francés que he amado tanto. Muero antes de tiempo, asesinado por